predicando. Pues vamos a la palabra del Señor. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Gálatas. Epístola a los Gálatas, capítulo 4. Hoy vamos a ver el tema número 12 de esta serie, Gálatas, libertad en Cristo. Y vamos a abarcar, está un poquito fuerte, vamos a abarcar desde los versículos 21 hasta el 31 del capítulo 4 de esta epístola a los Gálatas, la cual ya vamos algo avanzaditos, ya vamos a más de la mitad de esta serie. Y el título de este tema número 12 es Hijos de la Libre. Vamos a tomar como base el versículo 31 y después nos vamos desde el 21 hasta el 31. Dice Gálatas 4:31: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ser padre, mis hermanos, mis amigos, quienes están aquí, ser padre es bien padre. Ser padre es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son papás aquí? ¿Son padre o madre, sí? Bueno, los que tenemos hijos podemos afirmar esto. Ser padre, ser madre es una bendición. Sin embargo, también implica responsabilidad. Es un gozo, ¿verdad? Ver a los bebecitos y tomarles fotitos y subirlos ahí. Está bien bonito. Sin embargo, no se trata solamente de tomar fotos y subirlos a las redes sociales y ponerlos una ropa bonita, sino el ser padre es también una responsabilidad. La responsabilidad, por ejemplo, de proveer el alimento. Están bonitos, pero cuando tienen hambre lloran y pues ellos no se esperan, ¿verdad que no? No le puedes decir a un bebé, espérame tantito, ahorita te traigo la fórmula. No, ellos pegan el grito y ya están exigiendo, demandando su comida. Ser padre implica también cuidar, no lo dejas ahí, pues a ver, si regresa es tuyo, si no, nunca lo fue, ¿no? No. Implica también enseñar y muchas otras cosas más. Y en esta epístola a los Gálatas podemos ver al apóstol Pablo desarrollando este rol de un padre que enseña. En la enseñanza anterior de esta serie veíamos ese lado de Pablo, un lado sentimental, un lado en donde él expresaba su frustración, en donde él expresaba y abría su corazón. Y aquí lo estamos viendo en este desarrollo como un padre, desarrollando el rol de un padre que enseña. En un sentido, Pablo era padre espiritual de aquellos a quienes él les había predicado el evangelio. Lo vimos, por ejemplo, con los Corintios. En 1 Corintios 4:14, no tienes que ir ahí, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estamos viendo esta función y este rol de Pablo como padre espiritual. Dice 1 Corintios 4:14: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Aunque cuando nos advierten, cuando nos llaman la atención, cuando nos hacen alguna observación, una exhortación, pues como que sí avergüenza, ¿no? Es como que, ay, sí da pena, pero ese no es el propósito. El propósito no es dejarte avergonzado ahí. El propósito es que advertir como a mis amados hijos, dice Pablo. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, y mira que los hay, ¿no? Aquí Pablo está hablando hiperbólicamente, o sea, está exagerando. En ese tiempo no habían 10,000 maestros, pero hoy ¿cuántos hay? En YouTube, en Facebook, millones, ¿no? Bueno, aunque tuvieran 10,000 millones de maestros que les enseñen acerca de Cristo y que les enseñen bien, dice Pablo, solo tienen un padre espiritual. Pues me convertí en su padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Estamos viendo entonces esta figura paternal de Pablo, que no tiene nada que ver con la figura paternal que te venden hoy en día los superapóstoles, ¿verdad? Yo soy tu padre espiritual y me tienes que pagar una lana para darte la cobertura y todo este asunto. No tiene nada que ver, por supuesto. Aquí estamos viendo el principio puro de la palabra. Ahora, hablando de un padre, sería maravilloso que cuando un padre, tu papá, que cuando tú le enseñas a tu hijo, estos entendieran a la primera vez que tú les enseñas. Sería maravilloso, ¿no? Que le dices, oye, mira, está esto va así, así, así. Y que le dices, ok, va. Y que a la primera lo entendieran. Sin embargo, la mayoría de las veces no ocurre así, ¿verdad que no? Tenemos que repetir. Parecemos disco rayado. Ese es un dicho de antes de que hubiera YouTube y todo esto. Luego les explico, ¿no? Parecemos que repitiendo una y otra vez. Pablo les escribió a otros creyentes a los que él les predicó, a otros hijos espirituales suyos. Él les escribió en Filipenses 3:1, la segunda parte. Dice Pablo: nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. En la Reina Valera dice: para vosotros es seguro. Aquí en esta versión Nueva Traducción Viviente dice: lo hago para proteger su fe. Repito las mismas cosas
para proteger su fe. Es bueno para ustedes. Ahora, cuando estamos repitiendo la misma enseñanza, cuando estamos repitiendo lo mismo, estoy hablando ahora de manera pedagógica, es decir, como un maestro de la escuela, por decirlo así. Cuando estamos repitiendo lo mismo, es bueno ponernos creativos, ¿se entiende? A la hora de enseñar lo mismo. Es bueno ser creativo. Es decir, decir la misma cosa, pero a través de diferentes ejemplos, a través de diferentes analogías, a través de diferentes presentaciones, pero al final es el mismo mensaje. Y eso es precisamente lo que Pablo está haciendo en esta carta. Él les está enseñando el mismo principio a través de diferentes ejemplos. Todo esto a causa de las malas influencias que se habían metido a las jóvenes iglesias. Dice Pablo en esta carta, les llama falsos hermanos, los cuales entraban a las iglesias para corromper a los creyentes, para corromper esa armonía que había entre los creyentes. Es decir, estas personas no iban para edificar, esas personas iban pensando en sí mismas, en su misma doctrina y tratando de imponerse sobre los demás, tratando, como vimos en la enseñanza anterior, de que ellos fueran celosos por los falsos hermanos, de que los gálatas fueran celosos de los falsos hermanos, de ganárselos como fans, ¿no? De ganárselos como si fueran sus suscriptores en su canal de YouTube y al final les generaran algún tipo de ganancia, pues por supuesto también la ganancia de ser famoso y de ser popular. Ellos estaban tratando de impresionar primeramente a los creyentes allá en Galacia. Y eso es lo que un falso hermano hace, eso es lo que un falso profeta hace. Trata de impresionarte, se esfuerza muchísimo por mostrarse a sí mismo como el estándar de perfección, como el estándar de felicidad, como el estándar de prosperidad. ¿Sí? ¿Sí has visto esos casos? Y ya que te tiene deslumbrado, entonces sí te engancha, ¿no? Te dice, véngase para acá. Y ellos estaban impresionando a los creyentes en Galacia con rituales judíos. Y los estaban también manipulando de manera indirecta para que ellos lo pudieran adoptar. Y si ellos no lo adoptaban, entonces quedaban como si fueran creyentes de segunda categoría y que no podían ser parte de su círculo, que no eran dignos de ellos. Y esto iba más allá de un asunto de preferencia. O sea, el tema de los rituales, el tema de guardar los días, los meses, los años, como lo mencionó previamente, iba más allá de un asunto de preferencia. No sé si se entiende este concepto. Hay cosas que entran dentro de esa categoría de la preferencia. Bueno, yo prefiero en lo personal, no sé, las canciones que tienen batería y tienen guitarra eléctrica y tienen un cierto formato en la alabanza. A lo mejor tú difieres de mí y a ti te gusta más el tema más con piano y con violines. Bueno, esas son cosas secundarias, no es lo esencial es lo que dice la canción. Lo esencial es que la canción exalte a Dios, porque hay canciones que están muy movidas y muy buenas, pero no dicen nada de la Biblia. Y así con la enseñanza, hay enseñanzas que suenan muy atractivas, que suenan muy, oh sí, esto, pero no tienen nada de la Biblia. Y eso entra dentro de la categoría de rudimentos de lo que vimos previamente, ¿no? De lo que es el bien y el mal, el siéntete bien contigo mismo, el sé positivo, todo eso es rudimentos que tienen cierta razón, cierta, digamos, alabanza, como dijo Pablo, pero pues, no tienen para nada la capacidad de batallar contra los apetitos de la carne, mucho menos para la salvación. Quedan ahí en la categoría de lo que a los incrédulos les gusta también. A los incrédulos no les gusta toma tu cruz, a los incrédulos sí les gusta ámate a ti mismo, ¿verdad? O sea, eso lo podemos ver nosotros claramente, ¿no? Y estoy hablando de que esto de los rituales, esto de las fiestas y las ceremonias, no tenía que ver con preferencia, tenía de hecho implicaciones serias. Ya hemos hablado de las implicaciones que tenía el adoptar el judaísmo para ellos. Así que Pablo lo que está haciendo no es imponer algo. No sé si lo alcanzas a ver. Él no está imponiendo algo, él está razonando con ellos. Este concepto de redarguir, no sé si lo he repetido mucho, pero bueno, ahí les va de nuevo, ¿no? Ya que estamos en la repetidera. Redarguir, esta palabra que está dentro del idioma cristianés o cristiañol, redarguir. Tú dices, ¿quién sabe qué sea? Pero suena bien ungida esa palabra, pastor, ¿no? Bueno, redarguir es razonar, es darle argumentos a la otra persona para que entienda. No es, ¿sabes qué? Esto lo vas a hacer y ya, porque lo digo yo y porque yo soy tu padre y te callas. No. Es dar argumentos, razonar, llevar a la otra persona a que piense para que se convierta en una convicción
y no en una imposición. Son dos cosas distintas. Una cosa es una convicción y yo lo hago porque tengo la convicción de que es así, de que sí glorifico a Dios, y otra cosa es una imposición. Lo hago porque si no se va a enojar el pastor, o porque si no se va a enojar el hermano, o porque si no, etcétera, ¿no? Son dos cosas distintas. Y en este diálogo que está teniendo Pablo con sus hijos espirituales, utiliza varios ejemplos, los hemos visto. Utilizó a la ley ceremonial, a la Torá, como un ejemplo de un tutor, de un ayo, ¿te acuerdas? Un tutor temporal, un ayo temporal. También habló acerca de un ejemplo que tiene que ver con un hijo que es heredero, que está tratando de volver a ser esclavo, que ya ha llegado a la mayoría de edad para recibir la herencia, ya tiene la herencia, pero que deja la herencia allí por un lado y se va en pos de ser nuevamente esclavo como el ayo o el tutor que lo cuidaba. Y allí Pablo está mostrando lo absurdo que es pretender volver a la ley cuando Cristo ya nos liberó de la maldición en la que nosotros vivíamos cuando estábamos bajo la ley. Cuando estaba el ser humano bajo la ley, los judíos bajo la ley, estaban bajo maldición. ¿Por qué? Porque no podían cumplir toda la ley. Y tú tienes toda la lista de mandamientos, 600 y tantos, pero si te faltaba uno y tenías los 600 casi faltando uno, pues ya te hacías culpable de toda la ley. Eso era maldición. ¿Por qué? Porque la ley no tenía el propósito de salvar al hombre. No es por el cumplir con la ley, sino es por lo que Cristo hizo en la cruz. La ley lo que hacía era que le ponía un highlight a nuestro pecado, a nuestra naturaleza caída, para que nosotros entonces podamos clamar a ese Salvador, a la fidelidad de Jesucristo, quien sí cumplió con toda la ley. Así que eso es lo que está haciendo Pablo. Habló de esos rudimentos del mundo. Les dijo, miren, lo que hay en el mundo son rudimentos, y él lo que estaba haciendo era ilustrarles lo que vivíamos antes de conocer al Señor. ¿Cómo vivíamos antes de conocer al Señor? En nuestro contexto, por ejemplo. Decían, no, pues ahora sí, ya tengo el agua hasta acá arriba. Ahora sí hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Y háblale al padrecito para que venga y me eche agua bendita. Y teníamos nuestros rituales, ¿no? O era eso, o era ve con alguien que te lea la mano, que te lea el tarot, o cosas, ¿no? Que a nosotros nos hacían sentir como que mejor. Pero mis hermanos, todo eso eran solo rudimentos que no tenían ningún provecho para nosotros en realidad, espiritualmente hablando. Pablo también usó el ejemplo de Abraham para enseñar que Abraham no fue declarado justo por cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque todavía no había ley, para empezar. La circuncisión vino después incluso de que Abraham creyó a Dios y salió de ese lugar para ir a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Abraham fue declarado justo por creer a la promesa de Dios en Cristo, sin que estuviera Cristo todavía. Ahora, en el final del capítulo 4, vuelve Pablo a apelar al ejemplo de Abraham. Ya lo mencioné una vez, pero ahora va a volver a apelar al ejemplo de Abraham, y esta vez lo va a hacer en otra etapa de su vida. Una etapa de hecho que es un tanto oscura en la vida de Abraham, una etapa que no es muy popular. Siempre vamos al llamado de Abraham y cómo Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas y yo haré de ti una nación grande, y nos encanta eso. Nos encanta el episodio de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac y Dios le dijo por medio del ángel, ahora sé que temes a Dios. Todo eso nos gusta, pero esta etapa que menciona Pablo aquí es una etapa de Abraham que es no muy popular, es un tanto oscura. Ahora, Pablo jamás enseñó que la ley sea algo malo, porque va a hablar nuevamente de Abraham, y Abraham está dentro de la ley, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco. Abraham está en el Génesis, y él jamás enseñó que la ley sea algo malo. La prueba está que está citando a Abraham. Enseñó de hecho que la ley es útil para un propósito específico. Así le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 1:8. Dice, pero sabemos que la ley es buena. Él nunca dijo la ley es mala. No, la ley es buena si uno la usa como legítimamente. Los falsos hermanos no la estaban usando legítimamente, sino ilegítimamente. Pero Pablo dice, la ley es buena si uno la usa para lo que es, si uno la usa legítimamente. Es decir, se puede apelar a la ley. Se puede apelar a los 5 primeros libros de la Biblia, se puede apelar a los profetas, se puede apelar a los salmos, por supuesto, para mostrar a Cristo. Decía un maestro nuestro en el instituto bíblico, mira, hoy los que eran mis compañeros en el instituto no vinieron hoy, pero este maestro decía, miren, este libro trata de Cristo. Y uno bien tronco, ¿no? Cuando estás estudiante, digo, ¿cómo? Pero y en los primeros libros de la Biblia no aparece Cristo. No aparece literalmente, pero está en sombras,
por medio de sombras, y ya hemos visto, ¿no?, cómo desde que Adán y Eva pecaron, el Señor los viste con pieles de animales, y allí ya estaba mostrando a Cristo. Y podemos ver a Cristo a través de toda la Biblia, y debemos de ver a Cristo a través de toda la Biblia, y debemos de ver a Cristo a través de nuestra vida también, ¿no crees? ¿Cuántos dicen amén? Así que se puede apelar a la ley para mostrar a Cristo, y para apelar o para respaldar, quiero decir, lo dicho por el Señor. Es decir, lo que Cristo dijo cuando Él estuvo en su ministerio terrenal aquí, todo lo que el Señor habló, si nosotros lo comparamos con lo que escribieron los profetas, ahí está, coincide, concuerda. Y muchas de las cosas que Jesús habló iban citadas literalmente de algunos de los profetas, de parte de las Escrituras. Y esto es lo que va a hacer Pablo a partir del versículo 21 de Gálatas 4, en donde vamos a empezar a ver. Veamos Gálatas 4, versículo 21. Gálatas 4, 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Me encanta este versículo porque desde aquí va al hueso. O sea, ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no la han oído? Se percibe un no, ¿no? Algunos hermanos de las iglesias en Galacia querían estar bajo la ley, pero ni la conocían bien. Se estaban dejando hechizar, usando la misma palabra que usó Pablo, por algo externo, por las apariencias, por el atuendo de estos falsos hermanos que llegaban vestidos, disfrazados como de judíos, y ellos se dejaban impresionar o hechizar. Y eso es precisamente lo que la gente inmadura hace. La gente inmadura, y estoy hablando, los cristianos inmaduros hacen, es dejarse llevar únicamente por las apariencias, únicamente por algo que traen algo en su corazoncito que de pollo, ay, me duele, y ven algo y se dejan llevar, o alguien, por las apariencias, y se enganchan inmediatamente con eso. Y eso es lo que hace la gente inmadura, se impresionan con lo externo, abrazan posturas o se ponen camisetas de cosas que ni conocen. ¿Se entiende la analogía? Si yo me pongo esta camiseta pero ni sé lo que dice, me pongo esta postura, la camiseta de esta postura teológica, pero ni la conozco bien, nomás porque el predicador que la expone me ha impresionado. Imagínate, leía el otro día una historia algo interesante de un chico que vivía en algún país de Latinoamérica. Y de pronto tenía familia por acá en Estados Unidos, y esta familia de acá de Estados Unidos le mandó ropa. Ya sabes, ¿no? Uno suele hacer esas cosas. Le manda ropa a este joven que está en este país de Latinoamérica, y el joven de Latinoamérica recibe la ropa, abre la bolsa y ve un montón de playeras, de pantalones, ¿no? Y dice, no, estas son de Estados Unidos, ¿no? Son de las que usan los gringos, ¿no? Y se empieza a preparar su outfit y dice, ahora sí me voy a ir a la plaza y me voy a poner una de esas y me voy a impresionar a todos, para que vean que yo sí tengo familia en Estados Unidos y que yo sí conozco Estados Unidos, ¿no? Entonces se pone una playera y se va a la plaza, y en la plaza nota que algunos, no todos, pero algunos empiezan a reír de él. ¿Qué les pasa? Estos no conocen nada, de Estados Unidos, de la cultura, ¿no? Pero traía una playera que decía, I love my boyfriend. Amo a mi novio. Pero él andaba bien orgulloso con su playera, ¿no? Así por todos lados. Bueno, así de ridículos se veían esos creyentes de Galacia. Tenían puesta una camiseta que ni ellos sabían lo que decía, pero nada más se la ponían porque se veía impresionante, porque venía de allá, del otro lado. Ellos no tenían nada que ver con el judaísmo, pero pretendían ser judíos. Y según ellos guardaban la ley. ¿Te imaginas? Pablo los ha de haber visto. Ay, cositas, ¿no? Qué tiernas, por un lado. Pablo, quien había sido judío de a de veras, de verdad, así como lo hizo Jesús cuando preguntaba a las personas, ¿cómo lees? Lo está haciendo. O sea, Pablo, así como Jesús lo hacía, Jesús les decía, a ver, ¿cómo lees? Explícame. ¿No habéis leído? Decía Jesús en otras ocasiones, ¿no? La Escritura dice, en otras ocasiones Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, se están equivocando porque ignoran las Escrituras. Y es usando este mismo método de comunicación, Pablo les está diciendo a ellos, ustedes que quieren volver a la ley, ¿no conocen lo que dice? ¿No lo han leído? Ellos se habían centrado en los mandamientos, en las fiestas, en los días, en los años, pero se habían olvidado que Génesis es también parte de la Torá. Es el primer libro de la Biblia o de la Torá, de la ley. Allí en Génesis se encuentra registrada la historia de este personaje llamado Abraham, versículo 22. Después de que les dice, ¿no la habéis leído? Dice, porque está escrito, en eso que ustedes dicen conocer, ahí está escrito que Abraham tuvo 2 hijos,
uno de la esclava, el otro de la libre. Abraham, nosotros sabemos, como ya lo ha dicho él también y lo hemos leído, Abraham creyó a la promesa de Dios. Esta promesa consistía en una gran familia y también en una tierra en donde meter a esa gran familia. Y para eso era necesario que Abraham tuviera descendencia. Para poder tener una familia grande, pues tienes que empezar por un hijo, ¿no? Tienes que empezar por un descendiente tuyo. Ahora, el problema que hemos visto es que la esposa de Abraham, Sara, era estéril, no podía tener hijos. Otro problema era que Abraham era ya muy avanzado en edad, era muy viejo. Entonces Abraham en algún momento llegó a pensar que tenía que hacer algo, además de creer en la promesa de Dios, que él tenía que hacer algo para ayudarle a Dios, para que la promesa se llevara a cabo. O sea, Dios ya me dio la promesa, yo le creo a Dios, pero ahora ¿yo qué hago? Porque pues la situación está como para hacer algo. Entonces él de alguna manera creyó y empezó a analizar sus opciones para darle su ayudadita a Dios, para ayudarle a Dios. Primero, consideró a su siervo Eliezer. En Génesis 15, versículo 2, vemos allí a Abraham con la promesa, pero analizando sus opciones, porque nomás no veía que se cumpliera. Y él dice en Génesis 15, 2, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, ese mayordomo, ese, digamos que siervo de gran responsabilidad, era un candidato, digamos que a nivel cultural en ese tiempo, era un buen candidato para que heredara las posesiones y todo lo que tenía su señor. Y es lo que está diciéndole Abraham a Dios: Señor, pues ahí está el Damaseno Eliezer, él es el heredero, o sea, no hay hijo, va a ser él, ¿o qué onda? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces está considerando él esa posibilidad. Dice, pues no pasa nada, se me hace que eso es lo que va a proceder. Así que Dios lo llevó fuera a Abraham, lo llevó afuera de su ensimismamiento, de su desesperación. Y es bueno que permitamos que Dios haga esto con nosotros. Cuando estamos agobiados en alguna situación, sea la que sea, dejar que Dios nos lleve afuera. Y así Dios se lo lleva afuera a Abraham. No sé si se lo llevó de la oreja o si se lo llevó de la mano, pero vente para acá, mijo. Se lo lleva para afuera. Y en Génesis 15:4 Dios le dice a Abraham: no te heredará este esclavo, Eliezer, tu siervo. No te va a heredar sino escucha, Abraham, un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo, no un siervo. Abraham, ¿qué es lo que hace? El padre de la fe, le cree a Dios y dice, sí, amén, así será. Ahora sí, ya tengo la certeza de que va a ser un hijo mío, de Abraham, mío. Este va a ser el heredero de la promesa. Sin embargo, Abraham siguió con esa tendencia a tratar de ayudarle a Dios. Y esta vez entra en escena la mujer de Abraham, llamada Sara. En Génesis 16, si estás en 15, ve al siguiente capítulo y vamos a ver versículo 1 de Génesis 16, para que veamos cómo esta tendencia seguía estando en Abraham y también su mujer estaba contribuyendo de alguna manera. Así que va, pues aquí también, atención las mujeres aquí, ¿no? Las mujeres de hombres de fe. Dice Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía, otra vez, una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, tuvo relaciones con ella, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, subraya eso, miraba con desprecio a su señora. Y esto, mis hermanos, obviamente no, la Biblia no lo ve como una alabanza, no lo ve como algo bueno, sino como algo negativo. Ahora esta esclava que había tenido un hijo de Abraham, porque esa era también una costumbre de ese tiempo, un hombre rico, un hombre poderoso que no podía tener descendencia, pues tenía, digamos que ese permiso de parte de la cultura para poder tener un hijo con su esclava. Era algo así como una mujer que le rentaba el vientre para tener al heredero. Y esto fue a lo que apeló Sarai, mujer de Abraham, o Sara, Sarai, y le propone esto. Abraham accede,
pero las consecuencias ya comienzan ahí en el versículo 4. Dice, y cuando vio que había concebido, Agar miraba con desprecio a su misma señora. Claro, ya no somos iguales, o sea, ¿qué te pasa? Yo soy más que tú, ya tú no eres igual la señora, yo soy la señora de don Abraham, yo soy la que le dio el hijo. Y desde allí comenzaron los problemas entre la esclava Agar y la libre Sara. Sin embargo, algo milagroso ocurrió. La promesa de Dios de todas maneras llegó. Esa no era la promesa de Dios. La promesa de Dios estaba en camino, pero Sarai pues influyó en Abraham para que se adelantaran y para que ellos mismos generaran su propia solución. Pero entonces ocurre lo milagroso, que es donde Dios opera en lo milagroso, porque Él no se mueve entre las cosas ordinarias así como nosotros. Nosotros somos muy hacia esa tendencia de bueno, pues lo que pase, lo que se dé, pero Dios no. Dios, cuando hay algo imposible, ahí es en donde Dios pues se manifiesta. Y el poder de Dios se perfecciona, se manifiesta en la debilidad, en donde no hay, ahí Dios hace. Y pudiera dar muchos ejemplos, pero estamos aquí con el de Abraham. En el capítulo 21 de Génesis, fíjate cuántos capítulos han pasado. Capítulo 21, versículo 1, vemos esto milagroso que ocurrió en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Dice, visitó Jehová a Sara. ¿Sí subrayaste eso? Visitó Jehová a Sara. La primera vez Sara estaba analizando las posibilidades. Ella le dijo a Abraham, oye, ¿por qué no? Pero esta vez visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado Dios. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, en ese tiempo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Un anciano de 100 años y una mujer estéril, y a la que ya le había parado la menstruación, concibieron un hijo. No cabe duda que esto es la intervención o la visitación de Dios, como lo vemos aquí, ¿no crees? Eso es lo que Dios hace, porque pues para tener chamacos, pues todos lo tienen, ¿no? Y más nosotros los hispanos somos buenos para eso. Y gente joven, gente pues bien alimentada, o sea, sí, claro. Pero aquí estamos viendo a un anciano de 100 años y una mujer estéril. Ahora, Abraham ya tiene 2 hijos. Tiene uno de la esclava, Agar, llamado Ismael, y tiene al otro de la libre, de Sarai, llamado Isaac. Uno nacido de forma ordinaria, como lo hacían todos en su cultura. No puedo tener hijos, mi mujer, bueno, pues yo sí, pues con la sierva, y ya tenemos al heredero. Así lo hacían todos. Y eso era lo ordinario. Y otro nacido de forma extraordinaria, de forma milagrosa. Y estoy hablando de Isaac. Así que Pablo, volviendo a Gálatas, en Gálatas 4, Pablo se asegura de que tanto los gálatas como nosotros, quienes estamos siendo expuestos a esta enseñanza, hagamos esta distinción. Dice Gálatas 4:23, pero el de la esclava, o sea Agar, nació según la carne, mas el de la libre, el de Sara, Sarai, por la promesa. Y nos dice, hey, hagan esta distinción. El de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por la promesa. Lo cual, versículo 24, es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Aquí me voy a detener para explicar este versículo. Dice, lo cual es una alegoría. O sea, el hijo de la esclava y el hijo de la libre son una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. En este caso no es algo ficticio, fue algo real. O sea, lo que está en Génesis, lo que pasó con Abraham, con Isaac, con Jacob, todo eso son hechos verídicos. Ahora, Pablo está tomando estos hechos verídicos para sacar de estos hechos verídicos un significado simbólico, para ilustrar, para enseñar lo que les ha venido enseñando. El acontecimiento de Abraham fue algo registrado en las Escrituras, y Pablo, de forma magistral e inspirado por el Espíritu Santo, está utilizando este hecho real para ilustrar y para transmitir un principio espiritual. Está hablando de cosas espirituales, las cuales solo se pueden discernir por medio del Espíritu que vive en nosotros. En la vida de Abraham vemos que hubieron 2 mujeres que representaban 2 pactos, dice en esta alegoría.
Esta palabra pacto es la palabra diateque en griego y significa primariamente el otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Se otorga una propiedad a través de un testamento, de unas escrituras, por decirlo así, o un título, como le llamamos acá. Eso es el pacto. Entonces estas dos mujeres representan dos pactos. La primera mujer, Agar, representa ese pacto realizado en el monte Sinaí, porque si te fijas en el versículo 24 dice, el uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué pasó allí en el monte Sinaí? En Éxodo 19 y 20. Bueno, ese pacto se realizó allí por Dios, es el pacto de la ley. Y quienes intentaban guardar esos 613 mandamientos, como dijimos, quedaban esclavizados. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Aquí ahora viene otra alegoría, la Jerusalén actual para ellos. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mira, es un versículo corto, pero tiene muchísimo que decir. Tiene mucha profundidad. Acuérdate que los falsos hermanos que llegaron ahí a apantallar a los Gálatas venían procedentes de Jerusalén, de Judea. Venían con su atuendo judío. Entonces Pablo les saca a Abraham, saca a Agar con su hijo, saca a Sarai con su hijo Isaac, y ahora habla de Agar. Dice, el hijo de la esclava, o quiero decir, la esclava representa a la Jerusalén actual, de allá de donde vienen sus maestros apantalladores, de allá. Dice, esta, la esclava, junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea, como Ismael, el hijo de Abraham con Agar, ella era esclava, él era esclavo, heredaba la esclavitud. O sea, Abraham tenía un hijo esclavo. Los hijos de este pacto, los del pacto del Sinaí, eran hijos para esclavitud, así como Ismael, el hijo de la esclava Agar, era por naturaleza esclavo. Y esto, mis hermanos, no era nada nuevo. A los judíos en tiempos de Jesús, los que se jactaban de ser hijos de Abraham, decían, nosotros hijos de Abraham somos. Jesús los llamó esclavos de pecado en Juan 8:34. Dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Está la ley ahí, tú transgredes uno de los mandamientos, es pecado. Y eres esclavo del pecado. A ver, y yo creo que Jesús seguramente pensó, ¿no? Sí, eres hijo de Abraham, pero no Isaac, eres Ismael, eres el hijo de la esclava, eres esclavo del pecado. Ellos pretendían ser justos sin considerar al Mesías, sin considerar la promesa, sin considerar a Jesús. En la analogía representa a los judíos que en tiempos de Pablo practicaban sacrificios, guardaban las fiestas en esa Jerusalén terrenal. Específicamente, como dije, a esos falsos hermanos que venían de Jerusalén y que se habían metido ahí en Galacia. Así que Pablo está derribando en pocas palabras todo el teatrito que traían estos, ¿no? Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, ¿te fijas? Hay una Jerusalén de abajo, en donde se otorgó la ley, en donde se ofrecían, donde estaba el templo, en donde se ofrecían los sacrificios. Esa es la terrenal. Pero dice Pablo, llevándolos a ver, a poner su mirada hacia arriba, les dice, hay una Jerusalén allá arriba. ¿Cuántos están listos para estar allá? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora está comparando a Sarai, a Sara, mujer de Abraham, la mujer, la libre, la legítima. La está comparando con esa Jerusalén celestial, con la Jerusalén de arriba. Y esta representa el nuevo pacto. Estaba el pacto del Sinaí, el cual dijeron ellos, sí, todo lo que dice ahí, eso vamos a hacer. Y 3 doritos después ya estaban adorando a un becerro de oro. O sea, eran incapaces. Y esa Sinaí, ese monte Sinaí de abajo era el viejo pacto, pero llegó el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es este nuevo pacto. Y también podemos ver aquí a Sara en esta analogía, en esta alegoría que representa ese nuevo pacto, esa Jerusalén de arriba. Ese nuevo pacto tiene que ver con la sangre del Hijo de Dios, esa sangre que fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Y como podemos ver, si tú lees por toda la Biblia, Sara nunca fue esclava. Ella jamás fue esclava. Ella fue libre. Ella nunca estuvo en esclavitud. A ella la compara, como vimos, con la Jerusalén de arriba. Y está haciendo una vez más un contraste dentro del contraste. Es decir, Sara representa la Jerusalén de arriba.
Agar representa la Jerusalén de abajo, el pacto temporal, el pacto pasajero. Con razón, el autor de los Hebreos, cuando vas ahí en tu Biblia y lees Hebreos, puedes leer al autor de los Hebreos hablando del nuevo pacto y diciendo, el nuevo pacto es superior al viejo, lo supera por mucho. El viejo pacto fue temporal, el viejo pacto fue pasajero, pero el nuevo pacto, el pacto que Jesús hizo posible, es un pacto eterno, no temporal sino eterno. Y Pablo añade algo muy importante en relación con Sara, y para esto importante apela a la Escritura, versículo 27, estamos ahí en Gálatas 4. Fíjate cómo Pablo conoce las Escrituras, fíjate cómo Pablo enseña con las Escrituras. Mis hermanos, hay muchas ideas por ahí, hay muchas filosofías por ahí que pueden sonar atractivas, pero hemos de estar llenos de la palabra. Una persona llena del Espíritu Santo está llena de la palabra y habla la palabra y respalda no solo sus palabras, sino su vida con la palabra. Y Pablo aquí está ahora apelando a la Escritura. Está hablando del ejemplo de Abraham, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac, y ahora apela a la Escritura. Versículo 27 dice, porque está escrito, diga, está escrito. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es lo que está haciendo Pablo, citando las Escrituras. Está citando aquí una porción de Isaías 54, versículo 1. Está apelando a las Escrituras con este conocimiento que tenía Pablo de ellas. Él no solo hace uso de la Torá para enseñar, utiliza también la profecía y está usando la ley legítimamente, ¿te fijas? Y en este texto que acabamos de leer, que se encuentra también en Isaías 54, vemos dos principios, al menos yo veo dos principios. El primero es que para que el poder de Dios se haga evidente, Él utiliza todo eso que el mundo desecha. Lo que el mundo ya no da ni un cacahuate por eso, ya da por perdido, eso es lo que Dios utiliza para que su poder se haga evidente. Sara, como hemos mencionado, era libre, ella nunca había sido esclava, pero era estéril. Pues sí, muy libre, pero no puedes dar hijos, era estéril. De forma natural, no podía darle un hijo a Abraham, aunque ella fuera libre. ¿Qué ocurrió? Dios tuvo que intervenir, es lo que estamos viendo. Y así es como Dios opera. Él es el Dios de lo imposible. Cuando te duele la cabeza, cuando me duele la cabeza, vamos al cajón de las medicinas y sacamos un ibuprofen o aspirina, lo que sea, y ya se me quitó la cabeza, se me quitó el dolor de cabeza. No, la cabeza no, el dolor de cabeza. Y ya lo solucionamos. Y la verdad, ¿cuántas veces oramos y le decimos, Señor, sáname de este dolor de cabeza? ¿Verdad que no? Al menos me declaro culpable de eso. Estamos en confesiones, ¿no? Diría San Agustín. Entonces, a veces no nos acordamos, pero cuando entonces se vuelve complicada la cosa y ya fuiste a un médico, ya pediste segunda opinión, ya estás esperando los resultados de los análisis, ¡ay, Señor! Y entonces si le pones, hermanos, oren por mí, ¿verdad? No, digo, está bien, sigan mandando sus peticiones. Sigan pasando acá al frente. Y es que eso es señal de que reconocemos que Dios es el Dios de lo imposible. Pero también Dios es el Dios que sana el dolor de cabeza, ¿no? El dolor de gripa. O sea, Él es nuestro Dios sanador. Y cuando hay una situación complicada para los hombres, y más cuando los médicos dicen, ya, que le vayan tocando las golondrinas, porque que le vamos a hacer una placa, Señor. Ah, sí, una radiografía. No, una placa, pero de mármol ahí con su nombre ya. Ya cuando los médicos dicen que ya no hay esperanza, es entonces cuando Dios dice, aquí es donde yo intervengo. Cuando los médicos a veces ellos mismos dicen, solo un milagro, Señor Torres, solo un milagro, es entonces cuando Dios dice, ok, ahí les voy con un milagro. Él es el Dios de lo imposible. Dios escoge lo débil del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dios escoge lo que no era para que sea. Dios escoge lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo hemos visto como de los apóstoles, quienes eran pescadores y eran gente pues sin letras y del vulgo,
Los veían predicando con poder y decían, oye, ¿estos de dónde salieron? Porque es gente sin letras y del vulgo. O sea, se les ve el cobre a estos apóstoles, ¿no? Pero mira cómo hablan. Y es que no eran ellos, sino era Dios a través de ellos. Y Dios escoge a lo débil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y esto debe de producir gozo en nosotros. Cuando nosotros nos vemos incapaces, cuando nosotros nos vemos inmerecedores y Dios hace algo a través de nosotros, no es para que digamos, es para que veas, ¿no? Para que veas cómo me las ando gastando. Sino es para qué, para que digamos, ¿yo qué? Yo soy un cochino vaso de barro y el tesoro es el que está dentro de mí y es Dios el que es glorificado. Yo soy, hace cuenta que ese vasito de Maruchan, todo feo de unicel, pero adentro llevo un gran platillo, ¿no? Llevo adentro, no sé, caviar de no sé qué, algo carísimo, un tesoro. Y eso es lo que debe producir en nosotros, gozo. Y esto armoniza perfecto con lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó, miren, los pobres en espíritu son bienaventurados. Pobreza en espíritu, los que están en el discipulado todos los martes a las 7:30, ahí estamos conectados a través de Zoom, pueden acercarse con cualquiera de los líderes para que se puedan conectar. Y los que estamos tomando este discipulado, hemos visto ya las bienaventuranzas y hemos visto cómo el Señor dijo, hay alegría, son felices, son plenos. ¿Quieres felicidad? Sí, ok, dice Jesús, ahí te va. Bienaventurados, plenos, felices, los pobres en espíritu, los que tienen una actitud de pobreza. Y tú dices, pero no que yo debo ser el campeón. Pues no sé, allá, rudimentos, en la sección rudimentos, allá, en Walgreens venden esos libros, ahí los encuentras. Pero Dios dice, los pobres en espíritu, los que dicen, no traigo para pagar, no traigo, escúlquenme, pero no traigo nada. Entonces es donde Dios dice, ok, no traes, a esos son a los que yo bendigo. Y el Señor escoge a esos. El Señor lo dijo de muchas maneras también. Él dijo, miren, los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Así que si tú te reconoces enfermo, pues aquí está el médico de médicos. Pero si a ti se te están saliendo los intestinos y dices, todo bien, estoy bien, ¿cómo le hacemos, brother? O sea, son esos principios que nosotros vemos del Señor Jesús. Decía el domingo allá en esta visita que hicimos a Bastrop, ponía un ejemplo que se me vino a la mente en el momento y le dije, órale, qué buen ejemplo. Y no porque salió de mí, sino que como que lo puso el Señor, ¿no? Un médico, por más erudito que sea, el mejor médico que pueda existir, si viene un paciente con él y no se toma la medicina que le receta a este médico, si no sigue el tratamiento que el médico le está recomendando, el paciente se va a morir y nadie va a poder demandar a ese médico, ¿verdad que no? Porque fue responsabilidad del paciente que no siguió el tratamiento. Un paciente que no vuelve a las citas que el médico le va dando, pues por más excelente que sea el médico o el hospital, no va a pasar absolutamente nada. Y estamos hablando de lo débil que Dios utiliza y de lo que Dios hace grandes cosas para avergonzar a los sabios. Así utilizó a una mujer libre pero estéril. El segundo principio que vemos aquí es que lo que Dios provee, escucha esto, lo que Dios provee no se compara absolutamente con lo que nosotros mismos podemos conseguir. Lo que yo puedo conseguir puede estar bueno, pero lo que Dios provee, mis hermanos, no tiene comparación, porque viene del mismo Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Leamos de nuevo la última parte del versículo 27. Porque más son los hijos de la desolada, o sea, de la estéril, que de la que tiene marido. De esa mujer libre, pero estéril, Dios formó un pueblo. Y no solo un pueblo físico, sino un pueblo espiritual. Y aquí estamos nosotros. De esa mujer estéril, de esa mujer que ya ni siquiera tenía su periodo menstrual, o sea, ya era humanamente imposible. Bueno, de esa mujer Dios formó un pueblo físico y un pueblo espiritual, o sea, nosotros. Y esto nos lleva a la aplicación que Pablo hace de esta alegoría, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, los creyentes, como Isaac, somos hijos de la promesa. Esto ya lo ha dicho. Los receptores de esta carta no eran genéticamente hijos de Abraham. O sea, ellos no eran genéticamente judíos. Ellos no eran hijos de sangre de Abraham. Pero Pablo se incluye con ellos. Dice, así que hermanos, nosotros, o sea, ustedes y nosotros, dice Pablo, que yo sí soy judío de sangre. Dice, nosotros somos hijos de la libre. Somos hijos de la estéril, de aquella
a la que le fue dada la promesa de Saraí, porque a ella también le fue dada la promesa. La promesa iba más allá de lo que Abraham podía imaginar. O sea, Abraham pensaba Eliezer, Abraham pensaba Agar, es lo que pensaban ellos, ahí estaban encerrados en su mundito. Pero esta promesa iba mucho más allá de Abraham, de Isaac, iba mucho más allá de Jacob, de todo el pueblo de Israel, iba mucho más allá. La promesa fue Cristo, como hemos visto. La promesa fue Dios, somos herederos de Dios, lo hemos visto, esa es la herencia. Los que recibimos por la fe a Jesucristo somos hijos de Abraham, como lo ha planteado ya, somos hijos de la libre, de Saraí, pero sobre todo somos hijos de Dios. Hemos visto que le llamamos a Él Abba, Padre. Los que no pertenecíamos al pueblo de Dios en lo natural, así como los Gálatas, que nada que ver, si buscamos el árbol genealógico, va a llegar, no sé, ahí a Cuauhtémoc o a Cuitláhuatl, ¿no? Pero nosotros quienes no pertenecíamos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en lo natural, lo somos espiritualmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Espiritualmente lo somos, o sea, de forma eterna lo somos, y no por obra nuestra, sino por obra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, el que lo es de sangre, el que lo es de linaje, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí lo está planteando claramente, y de esto nosotros debemos de regocijarnos, de que somos pueblo de Dios, aunque no podíamos serlo, porque sería necesario volver a nacer y nacer de padres, como si hubiera reencarnación, pero pues no hay. Y esto lo hizo Dios, somos parte del pueblo de Dios, de este pueblo espiritual. Ahora, no todo es de color de rosa. Los hijos de la libre estamos en una batalla constante. Sí, somos del pueblo de Dios, somos hijos de Abraham, somos hijos de Sara, somos hijos de Dios, pero estamos y continuamos en una batalla constante. Quienes escucharon la enseñanza del miércoles en el servicio online de matrimonios en guerra, estamos en una batalla constante. Seguimos en la analogía de Pablo, versículo 29 de Gálatas 4. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahí está. Dice, nosotros somos hijos de la libre. Los falsos hermanos y todos los que quieren seguir estos rituales son hijos de la esclava. Igual si son hijos de Abraham, pero de la esclava, de Agar. Cuando nació el hijo de Sara, de la libre, cuando nació Isaac, al principio vimos que Agar miraba con desprecio a su señora, a Sara. Y aquí vemos que el hijo de la esclava, el cual era 14 años mayor que el pequeño Isaac, según el texto, dice que perseguía a Isaac. Vayamos de nuevo a Génesis, pero ahora al capítulo 21. Y para que veamos que perseguir no es como los niños, ¿no? Que luego andan así corriendo y el otro atrás del otro, ¿no? Y no, que no me alcanzas, no. Ya eran 14 años, o sea, ya un niño de 14 con un niño bebé y haciéndole bullying, como que no está padre, ¿verdad que no? Dice Génesis 21, pero veamos el versículo 8. Dice, y creció el niño y fue destetado, está hablando de Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y era un evento en el que el hijo era ya reconocido como heredero del padre. O sea, ya cuando era destetado decían, ahora sí, este es el heredero, este es el oficial. Era una super fiesta. Versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Así es como lo estaba persiguiendo. Se burlaba del hermanito de Isaac. La aplicación de la alegoría tiene un alcance bien amplio. Además de ilustrar un pacto y el otro pacto, también ilustra, escucha esto, a los predicadores del nuevo pacto y a los predicadores del viejo pacto. Los predicadores del nuevo pacto, ahí va incluido Pablo. Y los predicadores del viejo pacto, ahí incluye a los falsos hermanos, a los que llegaban apantallando con su judaísmo. Los predicadores del viejo pacto, ¿cómo se conducen? ¿Sabes cómo se conducen? Persiguiendo a otros, burlándose
de otros. Esos son. ¿Quieres reconocer quién es del viejo pacto? El que persigue, el que se burla, el que menosprecia, el que le llama nombres a las personas, el que, etcétera, el que divide. Esos son los del viejo pacto. La pregunta es, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con los predicadores del viejo pacto? Con los predicadores que abren canales en YouTube, suben videos burlándose de sus supuestos hermanos, burlándose de lo que hacen en otras iglesias, y mira, jajaja, y reaccionando, y jaja, o sea, para obtener views. ¿Qué hacer con ellos? Y aunque no lo creas, estamos en Gálatas, pero también estamos viendo Génesis, y ya desde ahí el Señor ya nos da la solución y nos dice qué hacer con ellos. En el capítulo 1, versículo 9 de Gálatas dijo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, si alguien les llega con este mensaje del viejo pacto, si alguien les lleva con esto, dice Gálatas 1:9, sea anatema. Anatema, como aprendimos, es maldición. Es algo que se aparta para destrucción. No dice destruyanlo ustedes, no, dice apártenlo ustedes para destrucción. Eso es el principio que estamos viendo. Está fuerte, ¿no? ¿Qué hacer con los predicadores del viejo pacto? Pues sea anatema, apártenlo y que Dios se encargue. Sigamos leyendo, versículo 10, para leer la solución de Sara. Ahora estamos en esta otra etapa, ¿no? En Génesis 21. Pero versículo 10 dice: por tanto, dijo a Abraham, dice Sara a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Échala con todo hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque finalmente es su hijo, de Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham, en lo que Abraham estaba todo turbado: pero es mi hijo, el Ismael ya está grandecito y estaba ahí. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Ese es el destino de los esclavos, andar errantes, de los predicadores del viejo pacto, andar errantes, como decía mi abuela, no calienta, como gallina que no calienta huevo, ¿no? Y es interesante que Dios le dijo a Abraham, lo vimos ahí: escucha a tu esposa. No, sí, hermano, sí, Dios también te dice a ti, Dios también nos dice a nosotros: listen to your wife, escucha a tu esposa. La primera vez que la escuchó, porque hubo una primera vez que la escuchó, ¿no? Fue para mal. O sea, primero le dijo, no, ahí está Agar, ahora estaban viviendo las consecuencias, pero esta vez Dios le dice: hey, escucha a tu esposa. La primera vez la escuchó sin consultar con Dios. Lo dejo ahí para que lo meditemos. Escuchó a su esposa y no consultó con Dios. Esta vez Dios mismo es el que le está diciendo: escúchala a tu esposa. ¿Por qué? Porque el consejo de la esposa de Abraham, de la libre, iba conforme al plan de Dios, iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Si lo que nuestras esposas, me incluyo yo también, si lo que nuestras esposas nos dicen, aunque nosotros andemos todos confundidos y todos, ay, pero ¿qué va a pasar? Si lo que nos están diciendo va dentro del plan de Dios, va dentro de la voluntad de Dios, lo único que puedo decir es lo que Dios le dijo a Abraham: escucha a tu esposa. Y ya veo a las hermanas bien con una sonrisota, ¿verdad? Versículo 30 de Gálatas 4. Mas, ¿qué dice la Escritura? Otra vez, ustedes que son muy eruditos de la ley, ¿qué dice? ¿No la habían leído? Okay. ¿Qué dice la Escritura? Niños, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y estas, mis hermanos, como podemos ver, no eran palabras de Sara, sino eran palabras de Dios. Echa fuera a la esclava. No pueden cohabitar el hijo de la libre y el hijo de la esclava. No puede cohabitar el viejo pacto con el nuevo pacto. No puede cohabitar la carne con el espíritu. Ambos se oponen entre sí, y es lo que vamos a seguir viendo en el capítulo 5.
Cuando alguien habla conforme a la palabra de Dios, tiene toda la autoridad y le debemos sujeción, porque Sara estaba hablando la misma palabra de Dios. Así que le debemos sujeción a toda persona que nos habla con la palabra. Si te habla alguien con filosofías y rollos, ahí sí dices, como película doblada, ¿no? Patrañas, ¿no? O sea, pero si alguien te habla con la palabra de Dios y te dice capítulo y versículo, aunque no te sientas muy bonito, aunque no te agrade mucho, ¿qué hay que hacer? Hay que sujetarse. Yo sé, ahorita se dice fácil, pero ya cuando vivimos la situación, eureka, ¿no? Es donde viene la hora de la verdad. Ahora, después de hacer esta alegoría de las dos mujeres de Abraham, Pablo concluye el capítulo, versículo 31. Pablo concluye el capítulo, pero yo todavía no concluyo la enseñanza. Dice versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que echen a la esclava, echen sus ayudaditas, échenlo. Somos hijos de la libre. Y como podemos ver, hay dos clases de hijos de Abraham. Están los hijos de la esclava, los cuales representan la carne, representan lo terrenal, representan lo temporal. Estoy hablando ahora de creyentes. Hay creyentes así, que son inmaduros. Por más que digan y que se presenten como que son muy maduros y muy espirituales y bla, 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 incluso sepan versículos de memoria. Congratulations, qué bueno. Sin embargo, ves sus vidas y todo es de la carne. Todo es centrado en mí mismo. Todo es mis sentimientos. Todo es mis emociones. Y si no me gusta cómo se hacen las cosas, hago mi berrinche, pataleo y me voy a otro negocio. Llevo mi negocio a otro lado. Esos son los carnales. Los que se fijan únicamente en lo terrenal. Los oyes hablar y dices, pues, ¿será cristiano este brother? Tranquilo, no podemos decir que cualquiera no lo es. Hay algunos que no parecen, porque los oyes hablar y jamás hablan de la palabra. Hablan de todo menos de la escritura. Nada, o sea, hay cero Biblia. Bueno, estos son los hijos de la esclava. Pero cuando llega, lo ponen en modo servicio dominical, le ponen play. Oh, sí, ahí. Estamos cantando ahorita, aleluya. Ahorita lo pones, ponte en modo brother. Sí, aleluya, gloria a Dios, hermanos ante Dios, hermanos alabados el Señor. Y hasta en lenguas hablan, ¿no? Pero fuera del show se apagan los focos, se apagan las cámaras y entonces ya, se acabó. Esos son los hijos de la esclava. Los que representan lo temporal y están centrados únicamente en lo de esta tierra. Solo en esto. Y yo, yo cambio lo que tiene que ver con las cosas de Dios porque esto es bien importante y es mi trabajo. Y sí, que bueno, ahí está tu vida, en lo temporal, en lo terrenal. Pero la otra clase de hijos de Abraham son los hijos de la libre, los hijos de Sara, los nacidos de Dios, los que tienen su vista en lo espiritual. Y los que pueden evaluar y dicen, no, esto es bueno, pero esto es mejor. Servir a Dios es mejor. Congregarme es mejor que esto. Esto no es pecado, pero esto es mejor porque esto contribuye con la eternidad. Esto tiene un impacto en la eternidad. Y aunque no me reconozcan, aunque no me valoren, aunque no me aplaudan, tiene un impacto en la eternidad. Y ahí es donde yo tengo mi mirada, es donde yo tengo mi vista, en lo eterno. Y yo te pregunto, ¿de cuál eres tú? ¿De la esclava o de la libre? Y ahí te dejo con esa pregunta, pero estoy concluyendo ahora sí. Las aplicaciones de esta enseñanza las dejé para la conclusión y estuve, conteniéndome para no hacer aplicaciones durante la enseñanza. Dejé lo bueno para el final, lo mejor para el final. Vamos a meditar en estas aplicaciones, son breves. Así como Pablo, la primera aplicación es, así como Pablo enseñaba a sus hijos espirituales, así enseñemos nosotros a nuestros hijos. Si tienes hijos, así enseñemos a nuestros hijos. Es que no habla español y yo no hablo inglés. Pues a ver cómo le haces. O le enseñas español o aprendes inglés, o las dos, pero la responsabilidad de enseñar la palabra moral, de enseñar todo, principalmente es de los padres. Así que así como Pablo, tomémonos el tiempo, hagamos un esfuerzo. Sí, a lo mejor vas a tener que decirle que no a unas cuantas horas de scrolling en Facebook, pero está bien, ¿no? A lo mejor le vas a tener que decir que no a las noticias de Milenio y lo que pasó allá con Devani y todo el asunto. ¿Sí? Pero ¿no crees que sea más importante tu hijo? Yo creo que los míos son más importantes que eso.
que, no sé, puedo dar un montón de ejemplos, pero el tiempo es breve. Así como Pablo enseñaba a sus hijos, así enseñamos nosotros a los nuestros y también a los que estamos discipulando. Porque también la palabra nos llama a ser discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Cuántos son discípulos aquí? Bueno, entonces la palabra nos llama a ir y a ser discípulos. Esa no es nada más tarea del pastor o de los evangelistas, etc. Y esto es responsabilidad principal del padre, aunque también la madre va incluida. Y en esta enseñar a nuestros hijos, pongámonos creativos. Busquemos así ilustraciones, ejemplos. No desaprovechemos ninguna oportunidad para enseñarles a nuestros hijos. Yo sé que a veces puede ser cansado, a veces nosotros mismos podemos sonar así como que estoy repitiéndome mucho, pero saben, nuestros hijos lo necesitan. El siguiente principio es: los Gálatas abrazaban la ley sin conocerla bien. Juzgaban algo, juzgaban las cosas solo por lo de afuera, solo por las apariencias. Bueno, la aplicación es: no seamos como ellos, no seamos como los Gálatas. Usemos el sentido común. Y antes de abrazar la postura de algún predicador que se vea muy erudito, que se vea muy espiritual, hagamos esto. Así, mira, indaguemos un poquito. Estás scrolling en redes sociales, ¿verdad? Así. Scrolling es para los que no hablan inglés, es así, ¿no? Ahí vas. Bueno, cuando estás deslizando, gracias, en redes sociales y te aparece la foto del predicador que aparece, ¿no? Y que aparece aquí una leyenda y la lees y dices: está bien chida, esta le va a quedar al hermanito aquel, ¿no? Ahí le va. ¿A poco creen que no nos damos cuenta? Antes de eso, primero hagamos una pausa y digamos: ¿esto está en la Biblia? Porque a veces es nomás una frase que no tiene ningún respaldo bíblico. Okay. Ya encontré que sí tiene respaldo bíblico. Okay. Ahora, ¿quién es este? Y sale así: ¿Quién es el predicador? ¿Quién es este predicador? Y hay una aplicación aquí que se llama Google. Entonces tiene un buscador así y le pones search, le pones el nombre del predicador, le pones search y te va a aventar un resultado: quién es, en qué iglesia se reúne o qué iglesia pastorea, o pueden salir sus escándalos, o ahí puedes analizar un poquito y ya después de ahí ya tomas la decisión. Porque cuando yo comparto lo que este otro predicador está compartiendo, yo me estoy identificando con él. Yo estoy abrazando lo que él enseña y lo que él abraza. Así que, mis hermanos, esto es profundo, nomás lo estoy diciendo rápido. ¿Por qué? Porque mira, no sé que pretendiendo ser muy espirituales, vernos muy espirituales, ¿sí? Y de paso darle un cocolazo al hermano con el que la traigo, no sé que tratando de ser muy espirituales nos veamos como ignorantes, nos veamos como el muchacho de I love my boyfriend, ¿sí? Porque resulta que ese predicador que yo comparto allí me tira a mí, o sea, no coincidimos en doctrina. ¿Sí? O sea, no coincidimos él cree que yo soy un hereje, pero yo lo estoy compartiendo y me veo con I love my boyfriend. La siguiente aplicación es esta: Dios no necesita ayuda. ¿Cuántos dicen amén? En cuanto a la salvación, no es el sacrificio de Cristo más mis buenas obras. Y ahí voy ganando puntos. No. Lo que Cristo hizo ya es consumado es. Ya, él dijo consumado es. No dijo hasta aquí la dejamos y ustedes le siguen y ustedes ahí va a ver cómo le va a cada quien. No, él dijo teletestai, consumado es. Eso es en cuanto a la salvación. Y también están las versiones cristianoides, ¿no? Porque es, ya creí, ahora bautízate. Entonces la fe en Cristo, lo que hizo Cristo más el bautismo y en el nombre de Jesús, cuidadito. Otros dicen no. Si ya hiciste la oración del pecador, ya te arrepentiste, pero aparte tienes que congregarte. Y mis hermanos, lo vamos a ver más adelante, porque no quiero que, el pastor dijo que no es importante congregarse, entonces ya no vamos. No. Lo que estamos diciendo no es lo que hizo Cristo más congregarme que me da la salvación. No. Lo que hizo Cristo es consumado. Yo creí en la obra de Cristo y, como él mismo dice en su palabra, no dejando de congregarse, su amor me impulsa a mí a obedecer ese mandamiento. No es por cumplir, no es por ganar algo, no, es porque él lo dice y su amor en mí me impulsa. No es servir en la iglesia, lo que hizo Cristo más servir en la iglesia, no, eso tampoco. Eso también es
El amor de Cristo me impulsa. Como tengo mi mirada en lo eterno, el amor de Cristo me impulsa y pongo mi esfuerzo ahí, por supuesto. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe, mis hermanos, es esa mano que recibe el regalo. Esa es la fe. Está el regalo allí, te lo están dando, y la fe simplemente extiende la mano y recibe el regalo. El mérito sigue siendo del dador del regalo. Lo impresionante sigue siendo el regalo. Nadie se fija en la mano del que recibió el regalo, si nos fijamos y glorificamos al dador del regalo y el regalo en sí mismo. Así que no prediquemos otro evangelio. Por ejemplo, si crees en Cristo y vienes a mi iglesia, vas a ser salvo. No, eso no dice la palabra. No caigamos en eso. Por eso es en cuanto a la salvación. En cuanto a la santificación, Dios no necesita ayuda tampoco. Y tú dices, ¿cómo? ¿Es que no el santificarnos es algo de nosotros? Sí, nosotros hacemos un esfuerzo, pero ese esfuerzo no es nuestro, proviene de Dios. El bautismo, congregarnos, servir, son el fruto de la nueva naturaleza. Es decir, fluyen desde nuestro nuevo corazón. No son un esfuerzo humano únicamente, porque cualquiera puede apuntarse como voluntario en una iglesia. Cualquiera puede hacerlo. Claro, cuando ya se fastidia a Dios, ya ahí les van sus cosas. Cualquiera puede hacerlo. No, pues yo le echo ganas, pero sin compromiso, porque me tengo que ir, bye. O sea, porque tengo otras cosas que hacer, pero ahí ya les ayudo un poquito, ahí, si les sirve de algo. No. Es, mis hermanos, algo que fluye desde nuestro nuevo corazón. Un corazón que ha experimentado el perdón por sus pecados. Ese no necesita que lo anden. Ahora va una nueva. Los hondureños dicen que los anden pullando, ¿verdad? O sea, picando. No necesita. ¿Por qué? ¿Por qué no necesito que me anden pullando? Porque yo sé lo que Cristo hizo por mí. Que por amor murió por mis pecados. Siendo yo un miserable, Él tuvo compasión de mí. Como dice ese canto maravilloso, siendo un vil pecador, hoy como en su mesa. Wow. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando permanecemos en comunión con nuestro Abba, con nuestro Padre, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Filipenses 2:13 es lo que dice. ¿Por qué el hermano no se ha parecido? ¿Por qué el hermano? ¿Será que el Señor no puso el querer como el hacer en él? No, eso está ahí fluyendo. Lo que pasa es que hay que ir a la palabra. La buena voluntad de Dios está aquí. Nosotros tenemos que ir a la palabra. Y no lo hacemos porque tengo que hacerlo. No, es porque mi alma tiene hambre y sed de justicia. Y yo sé que si yo me dejo llevar por mi carne y hago la palabra a un lado y me voy a mi buena suerte a ver cómo me va, yo sé que es un desastre. Y yo se los digo yo. O sea, está hablando el pastor. El pastor también, cuando no tiene comunión con Dios, también pregúntele a mi esposa. Bueno, mejor no. Somos seres humanos. Y Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No, sí puedo. Pues ahí es el embarradero que dejas. Ahí está. Una aplicación más. Dios no necesita nuestra ayuda en nuestras decisiones, en las decisiones que tomamos. Mira, ¿cuántas veces no hemos arruinado algo genuino por meter nuestra mano cochina, ¿verdad? Y tratar de ayudarle a Dios? Cuando estaba hablando de cómo Abraham tomó por mujer a esta mujer Agar, yo podía meditar y me aguanté, porque allí hemos estado todos en algún momento. Momentos en los cuales Dios tiene la promesa, Dios tiene algo maravilloso, así bonito, entonces vamos con nuestra mano cochina y aquí, ¿verdad? Y lo arruinamos todo. Algunos de nosotros todavía estamos quizás viviendo las consecuencias de esa decisión en la cual tratamos de ayudarle a Dios y de meter la manita. Así como Abraham y Sara con su solución legítima. O sea, ese meter la mano cochina puede ser algo legítimo. No tiene nada de malo, ¿no? ¿Sí? No tiene nada de malo, pero no tiene nada de Dios. Ese es el problema. No veo allí la voluntad de Dios por ningún lado, pero tú dale. O sea, a fin de cuentas, el que va a vivir con las consecuencias sos vos. Así como Abraham y Sara con esta solución legítima, pero que no provenía de Dios. Consultemos, mis hermanos, con Dios en su palabra. Tenemos la palabra, podemos consultar allí.
resulta que tengo esta relación pero es que es tan bonita y tan buena y todo. Ok. Y hace uno la pregunta del millón: ¿y conoce a Cristo? Bueno, ya cuando ya se desinfla toda la palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿De qué manera te lo digo? En chino, en hebreo, en zapoteco, sigue diciendo lo mismo. Aunque tú digas, pero es más cristiana que muchas que son cristianas. Bueno, ese es tu agar, esa es tu solución. Pues está bien, échale ganas. ¿Y quién manda en el corazón? Y ya luego vete con tus todo este tipo de rudimentos, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, no tenemos claridad en la palabra y necesitas que te expliquen con bolitas y palitos lo que significa no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y que quieres que te pongamos 1000 ejemplos y hasta sacamos a Beto, ¿cómo se llamaba el moped, verdad? ¿Cómo? Quique. Así, y te lo podemos hacer para que entiendas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Con mucho gusto lo hacemos, pero hay que venir al doctor, no hay que quedarse allí. Muchos, como Abraham, están viviendo bajo las consecuencias de tomar decisiones en su carne. Y eso es solo un ejemplo, pero mira, puede haber muchos. Esa decisión la tomé en mi carne y ahora aquí estoy. Nadie me dijo que fuera a esa agencia de autos. Yo nomás iba a comprar unos desodorantes de esos de arbolito y mi esposa me decía: cómpralos en la tienda de la esquina, ahí con el hindú, ahí los venden, bro. Pero ahí voy yo, ¿verdad? A ver, tiénteme. Y salí manejando, ¿verdad? Salga manejando, aquí deje su carcacha. Y salí yo y tómame video para Instagram y mándala al rancho. Y luego me quedé sin chamba. Y ahora tengo la troca ahí afuera. Ahora no tengo ni para echarle gasolina, y etcétera, ¿no? Eso es solo un ejemplo de cuántas decisiones que no hemos tomado en nuestra carne y hoy estamos viviendo y pagando las consecuencias. Y última aplicación de esta enseñanza: vivamos como hijos de la libre. ¿Cómo viven los hijos de la libre? Los hijos de la libre viven reconociéndose como estériles. O sea, Isaac no podía decir: no, es que mi mamá es la más fértil del mundo. No. O sea, mi madre, era la estéril. O sea, y así vivo yo. Yo soy un milagro de Dios. Vivo dentro de la esfera de los milagros de Dios. O sea, no sé cómo es, como Pedro caminando sobre las aguas. Pues cuando miró para abajo se hundió. Así que vivamos nosotros en las promesas de Dios. Lo que nosotros vivimos o hacemos, decía Pablo: yo trabajé más que los grandes apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, no soy yo no voy caminando aquí con mi sabiduría y con... No, es la gracia de Dios, es el poder de Dios. En mí, mérito no hay. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo te explico? Permaneced en mí, dijo Jesús. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, tiene que estar pegado a la vid. Así, el que no permanece en mí no puede dar fruto. Es lo único que puedo decirte. Está en Juan 15. Ahí lo buscas y también te lo explicamos con animalitos o como quiera. No hay fórmulas, no hay atajos. Lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Reconocernos como estériles es vivir como hijos de la libre. Aunque tengamos nuestros recursos, y ese es el asunto, que es bien fácil reconocerme pobre cuando soy pobre. Pero cuando llegue el cheque de las taxas, ahí es en cuando, ¿por qué no lo guardas? En vez de salir con la tele de 80 pulgadas. ¿Por qué no lo guardas? Porque luego vienen las vacas flacas. No te sientas Rico McPato ni Huicho Domínguez. No, tranquilo. Déjalo ahí. Es reconocernos como estériles, sin recursos, cuando aún tenemos los recursos. Es renunciar a ellos para depender del poder de Dios. Eso yo lo sé hacer. Yo soy bueno para hacer esto, pero no me voy a apoyar en lo que yo sé hacer. Porque siempre Dios nos va a llamar a hacer para lo que no somos buenos. ¿Ya se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos han experimentado eso? A mí me ocurrió. Y una vez estando en la congregación y pues yo toco y aquí está, le damos y es un músico y todo. Oye, ¿por qué no nos ayudas a enseñar a los niños? Y yo, ¿yo? ¿No sabes quién soy yo? Yo me creía, quién sabe qué, ¿no? Yo con los niños, sí. Señor, pero si yo no soy bueno enseñando a los niños. No, qué bueno, porque no vas con tu capacidad, yo te voy a capacitar. Y yo pude ver la gracia de Dios, y cuando estaba ahí con todos los chamacos,
Y ellos aprendiendo, yo decía, wow, esto es la gracia de Dios. Esto yo, no, sería imposible. Y así, mis hermanos, siempre que el Señor nos llama, nos capacita. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que Él llama. Y a los que se dejan, Él los capacita. Así que eso es vivir como hijos de la libre. Vivamos con nuestra mirada en la Jerusalén celestial. Eso es muy importante en ese tiempo. Porque es bien fácil voltear a ver las noticias aquí, allá, y hasta el noticiero profético y todo este asunto. Al final, mis hermanos, el Señor va a venir cuando quiera. No le va a pedir permiso al del noticiero profético. O sea, Él va a venir cuando Él diga ya, ahí es. Aunque tú sepas o yo sepa cuántos callos tiene el anticristo, la bestia, el Señor va a venir por su iglesia. Así que nosotros hacemos bien en poner nuestra mirada en la Jerusalén celestial, es decir, en las cosas eternas. Esta decisión, ¿qué repercusión tiene en la eternidad? Nada. ¿Ok? Podemos vivir sin ella, todo bien. Echemos fuera las cosas terrenales, echemos fuera las cosas pasajeras. Esas cosas nos estorban. Y te voy a decir algo, si eres hijo de Dios y somos hijos de Dios y adoptamos cosas terrenales y nos afianzamos allí y no las echamos fuera, Dios va a hacer algo para que las echemos fuera. Y es mejor por voluntad propia, ¿no? ¿Sí? La echo fuera, a la esclava con todo y chamaco, vámonos, afuera. Echemos fuera de nuestras vidas toda influencia que nos trate de esclavizar. Y vuelvo a lo mismo con el trabajo, por ejemplo. No, pues es que sí está buenísimo el trabajo y me van a pagar más. Okay, bien puedes. Es legítimo, claro. Bueno, y ahí estás esclavizado. Yo ahora no sé cómo salirme de aquí, pastor. Pues usted se metió. Echa fuera a la esclava. Es lo que está diciendo la palabra. Lo mismo con predicadores que solo andan por ahí contendiendo, persiguiendo, burlándose de otros para atraer a otros hacia sí mismos, esclavizar a otros hacia sí mismos. Así podría seguir. Así vamos a experimentar mejor el gozo, viviendo como hijos de la libre. Vamos a experimentar la satisfacción de ser hijos de Abraham. ¿Te acuerdas que les dijo? ¿Dónde está esa plenitud que ustedes experimentaban? Pues está ahí, en vivir como hijos de la libre, vivir como herederos de Dios. Le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú nos muestras en ella estas promesas que tienes para nosotros. Tú nos muestras, Señor, que podemos ser hijos de Abraham, pero hay una distinción que tú haces. Tú también, Señor, separarás a las ovejas de los cabritos. Tú haces distinciones siempre, Señor. Y hablas del maduro y hablas también del carnal, del niño. Señor, queremos vivir como hijos de la libre, vivir como herederos de la promesa, pero no para demostrarle nada a nadie, sino en gratitud a lo que tú has hecho por nosotros. Que ese amor que tú has derramado en nuestros corazones por tu Espíritu sea el que nos siga impulsando. Cuando es tu amor el que nos impulsa, no hay necesidad de que nadie nos manipule, nadie nos trate de esclavizar. Y líbranos, Señor, a nosotros de esclavizar a cualquier persona por medio de persuasiones. Dame la gracia, Señor, para exponer esto, porque aquí es en donde está la clave del servicio, del desarrollo de los dones, que pronto empezaremos a estudiar y que oramos para que se manifiesten esos dones aquí dentro de la iglesia. Pero, Señor, que no sea sin antes haber meditado en esto, en que es tu amor el que nos impulsa, en que es tu Espíritu en nosotros el que hace la obra. Y que así sea, Señor, que cada uno de mis hermanos que disponen sus corazones, que puedan vivir en esta esfera de plenitud, porque vivir como hijos de la libre es vivir en plenitud. Vivir como hijos de la libre es vivir en libertad. Es poder ver a la cara a nuestros hermanos, es poder abrazar a nuestros hermanos, es poder convivir con ellos, es amarles, como dice tu palabra, amarnos los unos a los otros, pues esa es tu voluntad. Tu voluntad es que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado, que nos perdonemos como tú nos has perdonado, y que, Señor, ante todo sea tu amor reinando y gobernando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Un fuerte aplauso, Señor, mis hermanos.